De lo que deja este primer año del gobierno de Javier Milei, nos interesa también poder tener la mirada desde el punto de vista ambiental, en materia ambiental, ¿sí? Que deja este primer gobierno, este primer año del gobierno de Javier Milei, y para eso lo hemos convocado y lo sumamos ya al aire de Avellanos a Federico Copta. Él es el presidente del Foro Ambiental Córdoba. ¿Cómo estás, Federico? Buen día. Hola, buen día. Muy bien, bueno, gracias por este tiempo con la radio. Te pedimos ahí en líneas generales, ¿no? ¿Qué balance poder hacer en materia ambiental, ¿sí? De lo que ha dejado este primer año, ¿no? Del gobierno de Milei. Bueno, a nivel ambiental claramente es un balance muy negativo. Tiene que ver con una visión global de priorizar los intereses económicos concentrados respecto al ambiente, a la protección de las personas, a todo lo que tiene que ver a la soberanía territorial, a todo lo que tiene que ver con el interés común. Y esto se ve reflejado con una serie de pasos. O sea, estoy dando una conclusión, pero esa conclusión arranca, por ejemplo, con la asunción de Milei cuando le regala a Ucrania 2 helicópteros utilizados por Argentina para rescate, para el trabajo de incendio, para poder sobrevolar la Antártida. Y bueno, con eso nos involucramos en una guerra que no es nuestra, además. Entonces, no solamente es un menoscabo al nivel ambiental, sino también el tema de alinearnos frente a una guerra que directamente no tenemos por qué quitar nuestra neutralidad. Luego siguió con el DNU de diciembre, en donde, entre otras cosas, abolía la ley de tierras, que, recordemos, impide la venta de tierras a capitales o propietarios extranjeros, digamos, en caso de grandes extensiones. Eso está en este momento con un recurso de amparo, pero la decisión política fue que cualquier capital pudiese venir y comprar la tierra que quisiera. Después siguió con la ley ómnibus. Sí. En esa ley ómnibus, que después fue recortada y que fue la aprobada, habilita al Ejecutivo a disolver determinadas instituciones dentro del Estado que tienen que ver con la protección ambiental. Merced a toda una negociación, no cayeron lugares como parques nacionales en eso. Pero sí, por ejemplo, terminó sujeto a disolución el Instituto de Nivología y Glaciología, que no es casual porque tiene que ver con los intereses mineros, o por ejemplo el ORCEP, el organismo regulador de presas, que controla a nivel nacional que las presas no se estén rompiendo, una cosa básica para supervivencia. Después, bueno, siguió la firma del Pacto de Mayo, en donde puntualmente uno de los puntos que firman las provincias es promover la explotación de los recursos naturales. Sí. Directamente, y con esos términos. Se apunta directamente a explotar, digamos, recursos naturales, minería, lo que fuere, bosques, etcétera. Después también tuvimos la supresión del fondo de bosques, en donde ese fondo fiduciario ya había sido habilitado en la ley ómnibus, en la ley bases, poder suprimirlo, y efectivamente suprimieron el fondo fiduciario, con lo cual también nos encontramos con esa perspectiva de quien tiene bosques no reciba los recursos que legítimamente le corresponden por ley, porque en última instancia está generando beneficios ambientales, y eso a su vez también nos complica a nivel de Córdoba, porque implica que también facilita que el sector agropecuario diga, bueno, déjenme hacer con los bosques lo que quiera, o modifiquemos el mapa de bosques, porque a su vez tampoco nos están pagando esto. Así que bueno, esta es una reseña muy breve, no pretende ser exhaustiva, pero la realidad es que ha sido un balance
totalmente negativo. A ese escenario, Federico, que mencionabas, le sumo también, y te lo quiero consultar, ¿no? El hecho del régimen de grandes inversiones, ¿no? ¿Qué impacto, el RIGI, ¿no? Que incluso aquí en Córdoba hay una ley de adhesión, digo, no solo la ley bases, que es nacional, sino lo que ha firmado también, lo que ha decidido adherir la legislatura. En términos ambientales también, y a nivel de Córdoba, ¿sí? ¿Qué impacto puede llegar a tener la vigencia, ¿no?, de este régimen de grandes inversiones en el territorio provincial, y qué impacto ambiental también puede generar esto? Bueno, claramente el RIGI apunta a facilitar esas grandes inversiones. En última instancia viene a ser como una especie de ley de promoción de la minería del año 93, por el cual extensos territorios de la cordillera fueron entregados a minería a cambio de monedas. Y bueno, y esto lo que hace es ampliar ese, esquema, sobre todo extractivista, porque en última instancia Argentina, dentro de la División Internacional de Trabajo, es productora de materias primas. Sí. Entonces, en ese formato, obviamente no nos pertenece. Nosotros tenemos que proporcionar materias primas, y a partir de allí, bueno, este régimen de inversiones profundiza este esquema de explotación de los recursos, y no solamente eso, sino que al ser grandes inversiones terminan siendo estados dentro del Estado. O sea, ¿qué municipio, por ejemplo, puede ir a ponerle límites a una empresa de $200 millones claro, de piso? Claro. ¿Qué provincia lo puede hacer? Nosotros tenemos ejemplos. A ver, cuando, por ejemplo, uno ve Tras la Sierra, una empresa muy cuestionada que es Almaray, sí, de los árabes, extrayendo agua equivalente por lo menos medio dique La Viña por año para riego. Y uno dice, bueno, ¿quién le pone cascabel al gato a todo eso? Porque en realidad son fondos extremadamente grandes, recursos extremadamente grandes, y uno dice, bueno, la comuna de al lado, la comuna de San Vicente, ¿qué puede hacer? Nada. ¿Qué puede hacer la provincia? Habida cuenta que a su vez recibe créditos árabes para sus obras, y tampoco va a hacer nada. Entonces comienza a darse esa situación de estados dentro del Estado, en donde el poder estatal queda muy menguado en la capacidad de poder controlar y poner límites. Bien. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Buen día, Javier te saluda. Hola, Javier. Qué complejo, ¿no?, en este panorama que estás trazando, bueno, que es el que venimos viviendo, el pensar cómo continuar, ¿no?, trabajando en defensa de los bienes comunes, bueno, de la vida de quienes allí habitan también, ¿no? Pero se me ocurría preguntarte dos cosas. Primero, por un lado, ¿cómo hacemos para seguir de parte de las organizaciones de la sociedad civil, digo, que son las que siguen estando en los lugares y siguen empujando a defender lo poco que queda? Y lo otro, a nivel provincial, ¿cómo lo veías al panorama también, un poco teniendo en cuenta, bueno, que hay un gran dispositivo también de parte de la provincia en demostrar o tratar de mostrar que somos una provincia que trabaja en la conservación? Bueno, por un lado, ¿cómo sigue esto? Esto va a seguir profundizándose a nivel nacional, de eso no hay dudas. Mientras esté este gobierno, su política va a ser esta y más todavía. Van por todo. Entonces, el único límite, los límites son los que puedan imponer los gobiernos municipales y provinciales, generar límites sobre eso, cosa que no vemos. Digamos, una adhesión al RIGI profundizando eso, bueno, va en contramano de poner algún tipo de límites a estas embestidas del gobierno nacional. Y lo otro que nos quedan son las organizaciones y la calle, porque la realidad es que esto se para en función de ciudadanos conscientes que se plantan y dicen basta y lo manifiestan así. No veo otras alternativas. Respecto a al panorama provincial,
A ver, creo que el gran tema a nivel provincial que se plantea es relacionado con el tema de incendios, la pretensión ruralista de generar un nuevo mapa de ordenamiento territorial de bosque nativo. En esa ofensiva ruralista lo que plantean básicamente es que se incendia mucho en Córdoba porque hay mucho territorio con bosque en categoría amarillo y rojo. Entonces, ¿cuál es la solución de los incendios? Que no haya combustible. ¿Se entiende? Sí, de hecho, uno ve históricamente en el norte de Córdoba, en década del 90, los lugares que más se quemaban eran los departamentos Río Seco, Sobremonte, Tulumba. Hoy no se quema eso. ¿Por qué? Porque no hay bosque. No hay más combustible. Entonces, el punto es esta ofensiva ruralista basada en un informe que ellos hicieron elaborar sobre un análisis de las áreas quemadas entre 2010 y 2022, que desde el Foro Ambiental Córdoba y muchas organizaciones generamos un documento refutando eso. Gente del INTA, de CONICET, etcétera. Bueno, claramente ya lo hemos visto con el caso del informe de Cartes del 2016, pretenden instalar una pretendida visión científica que no es tal, que les justifique ponerse en la mesa de negociaciones, en el gobierno, en la legislatura, para decir, bueno, nuevo mapa de bosques, habilítennos particularmente lo que es el rolado para los lugares y de implantación de pasturas exóticas para los lugares donde se pueda hacer ganadería. Sí, recordaba, de hecho, lo dijo así abiertamente el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, ¿no? Bueno, planteando que son las normas vigentes las que generan el contexto para que haya incendios en la provincia de Córdoba, ¿no? Bueno, planteando esto, lo vienen como trazando, ¿no? El escenario para, bueno, avanzar en una reforma, ¿sí? de la ley de bosques, que bueno, sería todo un tema de discusión porque fue una ley muy defendida en la calle, en esto que decías de la importancia de la calle, de salir organizados, de ser muchos también en las calles, digamos que es el modo también de frenar este escenario, ¿no? Sigue siendo ahí el desafío construir esa colectividad, bueno, para ponerle un freno también a las políticas que vienen afectando fuertemente, ¿no? A nuestro ambiente, no solo en la provincia de Córdoba, ¿no? Sino por supuesto en todo el país. Sí, y claramente, y por eso lo que comentaba era, habida cuenta que los gobiernos provinciales no están manifestando una oposición respecto al gobierno nacional, es como que al comienzo sí, después todo el mundo se fue acomodando y todo el mundo se alineó a las políticas nacionales, digamos, salvo contadísimas excepciones. Entonces, el escenario de resistencia a esto y de generar alternativas nuevas nos corresponde a la ciudadanía organizada, porque no lo vamos a esperar de las provincias. Por ahí hay algunos municipios que puedan generar algo, pero es muy difícil el panorama. Sí. Sumo este escenario, te consulto, ¿no? ¿Qué impacto tiene también que se desfinancien organismos como el CONICET, ¿no? Que, bueno, en su momento han tenido también desarrollo de investigaciones que han sido insumo para las organizaciones socioambientales para, bueno, defender los territorios? El desfinanciamiento de organismos como el CONICET también, ¿qué impacto tienen en materia ambiental? Bueno, lo que vos comentas claramente es como que, por ejemplo, en el caso de Córdoba, lo que tiene que ver con el mundo académico se fue involucrando, arrancando particularmente con el tema de la ley de bosques en el 2016, y sobre todo después de lo que pasó con la autovía de montaña, y poder parar la autovía que se pretendía hacer sobre el lado, digamos, este del Valle de Punilla. Generó a partir de allí, entiendo, un involucramiento sustancial de parte de diversos investigadores y bueno,
el hecho de financiar eso, evidentemente también implica quitarle una pata de resistencia que tiene que ver con lo científico, con lo conceptual. Bien. Y lo otro que te sumo como consulta, bueno, Milei ha sido, él ha expresado, ¿no?, su negativa o que rechaza la idea del cambio climático, ¿no? Como que el cambio climático no existe y que tiene que ver con investigaciones ideologizadas, de hecho, lo ha planteado así. Bueno, ¿qué opinión te merece, ¿no?, esa perspectiva del presidente Milei? Mira, creo que el tema de cambio climático es un tema que merece un análisis bastante más profundo. ¿Por qué lo digo esto? Porque en realidad, a nivel de gestión ahora, todo el problema de falta de gestión se excusa en cambio climático. Entonces, y respecto a los fondos que puede haber con cambio climático, todo eso se mueve en la estratosfera y jamás llega a territorio. Entonces, que existe cuestiones relacionadas con cambio climático que son discursivas y que no llegan a la realidad, no tengo dudas. Entonces, creo que es un punto para mí sensible en esto. El cambio climático terminó siendo la gran excusa de lavar falta de gestión. Bien. Sí, en este sentido, Federico, es interesante eso, ¿no? También que empecemos a desandar temas que, digo, también muchas veces hay temas dentro de los distintos aspectos de las luchas o del pensamiento que no se hablan y luego quedan como que también se nos juega en contra, digo, porque es un argumento, como decís vos, para el no hacer. Y sabes que estaba pensando recién cuando transcurría la charla, hace poquito charlamos con los trabajadores del CONICET y nos contaban qué áreas se estaban desfinanciando, ¿no? Que eran áreas muy importantes para la meteorología, por ejemplo. Y yo le consultaba porque ellos tienen muchos proyectos en común con países vecinos e incluso con países de Europa. ¿Cómo lo veían desde afuera a esto que nos está sucediendo en Argentina? Y esa es la pregunta que te hago. Vos que trabajás con diferentes organizaciones, no solo a nivel Argentina, ¿cómo has podido intercambiar con algún otro colega la visión de lo que está sucediendo acá? ¿Cómo lo ven? Mira, nuestro foco es muy local, entonces no te sabría contestar cómo nos ven. Creo que nos ven como una cosa demasiado rara en lo que está pasando, ¿no? Pero creo que mi opinión también está sesgada por lo que vivimos acá. Entonces, estamos haciendo un experimento raro. A ver, creo que cuando planteo un experimento raro es que claramente hay que también decir que quienes llegan a ser candidatos a presidente son expectables y llegan al gobierno, es porque han tenido una billetera muy grande detrás. Nadie llega a ser presidente desde las bases y ahí creciendo y llega sin apoyo de grandes capitales. Entonces, en este experimento, ¿por qué a esta persona se le dio el lugar que se le dio y creció como creció? Bueno, tiene que ver con determinados intereses económicos, geopolíticos, que claramente los manifestó el presidente de entrada. ¿Cuáles son sus identificaciones? Entonces, no es difícil entender de cuál es la ruta del dinero. Digo, para cualquier candidato, sea Massa, sea Bullrich, sea Milei, hay alguien que pone los recursos para que una persona sea expectable o no. Hay alguien que le aprieta el botón en los medios de comunicación para darles hora de medio de comunicación o no. Y bueno, todo eso son después deudas que tienen que saldar. Entonces, por eso planteo, es un experimento muy raro el que estamos viviendo, pero no podemos quitarle la perspectiva que, digamos, que son experimentos internacionales también. O sea, no son solamente fenómenos locales que aparecen. Entonces, somos un laboratorio de ensayo de otros modelos económicos, políticos, etcétera. Tristemente, ¿no? Tristemente, laboratorio de ensayo.
Federico, te agradecemos mucho este tiempo con Villano. Nos interesaba ahí poder tener también esta mirada desde el punto de vista ambiental, ¿no? De lo que significa este primer año del gobierno de Javier Milei. Te agradecemos mucho el tiempo con la radio. Bueno, que ande muy bien y buen comienzo de año. Dale, gracias. Igual para vos. Lo escuchábamos allí a Federico Copta, ¿sí? Él es biólogo, presidente del Foro Ambiental Córdoba, bueno, dándonos allí el pantallazo, el balance.